Hola Leandro, bienvenido al Hola podcast. Fran, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir esto con vos. El gusto es mío. Siempre encanta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos un poquito cómo nace Calais Ventures. Perfecto. Bueno, em, comenzamos a invertir en Calais en el 2019 em, y, y Calais nace como concepto y el nombre está reflejado en la cuestión de caleidoscopio, ¿no? Y empiezo por ahí. O sea, caleidoscopio viene de una representación de la diversidad y las diferentes perspectivas que nosotros estábamos teniendo en el equipo, digamos, en las personas involucradas en ese momento. Eh, y eso se da porque quienes comenzamos con Calais, fuimos inicialmente 4 personas: Juan Santiago, Rebeca Wang, Álvaro también estuvo involucrado de alguna forma en el inicio bueno, y yo. Después más adelante sumaron un par de socios más, pero en el inicio lo que teníamos en ese equipo y en esas conversaciones iniciales era un rango de edad, de nacionalidades, de profesiones, de lugares en donde vivíamos. Entonces algunos estábamos viviendo en Argentina, otros en Estados Unidos, otros en Europa, formaciones más financiera, más de ingenieril, más de negocios. Entonces, en ese componente de la diversidad es como que entendimos no solamente eh, que había una cuestión anecdotal, sino también una propuesta de valor específica, y eso fue parte del diseño, ¿no? Y parte de lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, juntando distintos perfiles, distintas geografías, ser parte de distintos ecosistemas. O sea, nosotros partimos con conversaciones 2017, 18, en donde ya comparábamos mucho y compartíamos un análisis de las oportunidades en América Latina, y eso lo compartíamos desde, en este caso, Juan y yo, estando basados en Argentina, con cierta exposición en América Latina, el caso de Rebeca desde Silicon Valley, mirando la región, y bueno, y también tuvimos mucho aporte inicial de Álvaro en su perspectiva desde Europa, también mirando la región. Y ahí entendimos que las diferentes perspectivas nos permitían eh, procesar y entender oportunidades, crear un valor distintivo también una vez que hayamos invertido en cómo asistir a esas compañías, porque pertenecíamos a ecosistemas en donde, eh, por ejemplo, en el caso de Rebeca, 20 años en Silicon Valley le da un nivel de conexiones y un network que uno no consigue viajando un par de veces al año, ¿no? Entonces, ese tipo de valor y ese tipo de asset como fondo lo conceptualizamos para Calais. Em, entonces, buscando desde las distintas perspectivas, todos compartíamos la oportunidad que era América Latina, lo que estábamos viendo en ese momento, el- la, la eficiencia de capital con la cual se creaban muchas compañías en la región, o sea, 2018, 2019, equipos levantando rondas y con mucho menos capital que en otras geografías, y acá comparándolo con Silicon Valley, con Europa, con ecosistemas más desarrollados, los equipos eran mucho más resourceful, eh, podían, con muy buenas capacidades técnicas, podían crear compañías, y eso en, en un espectro de buscar hacer buenas inversiones. em, Eso te daba ya un escenario un poco más favorable, ¿no? En el cual la necesidad de capital estaba, no había tanto venture capital, y sigue habiendo, seguimos necesitando que haya mucho más venture capital que lo que hay en este momento. Em, y equipos que están mirando problemas de la región y estaban buscando resolver esos problemas, y no solamente copiar modelos que a lo mejor funcionaban en otro lado y lo aplicaban localmente. Un poco con esa impronta, con ese análisis de la oportunidad de la región, es que empezamos y que analizamos todas estas conversaciones de Calais
y después terminamos dándole esa forma al primer fondo. Antes de Calais, estuviste en Incutex, un company builder. O sea, ¿qué tan diferente es el modelo de un company builder versus a un fondo de venture capital? ¿Cómo los contrastarías? Mira, este es un tema que a mí me interesa mucho porque el modelo de Company Builder o Venture Studio o Startup Studio no termina de cuadrarse con un estándar propio de industria, ¿no? O sea, el modelo de Venture Capital sí está bastante consolidado, ¿no? O sea, si te vas a digamos, el 2-20, ¿no? O sea, 2% de management fee, 20% de carry, según el tamaño del fondo, según algún otro factor, el carry será con waterfall de 20-25 o el management fee será de 2,5-3, pero está como súper consolidado, y los economics de eso está súper consolidado. En el caso del company building o venture studio o startup studio hay diversos modelos, y todavía creo que no está consolidado cuál es el definitivo, ¿no? Entonces, eso te da mucho espacio para encontrar cosas que funcionan o que no. Una diferencia principal eh, está en los economics, en el retorno que uno busca desde los economics, ¿no? O sea, el ownership que uno está buscando cuando entra en una compañía desde un fondo de venture capital, y la proyección que uno hace de esa compañía para que retorne el portfolio y para que vos puedas tener un retorno que esté principalmente dado por qué tan grande es la compañía grande de tu portfolio, ¿no? O sea, ese es la síntesis de cómo Venture Capital genera retornos. En el caso de Company Builder, vos podés, según las capacidades específicas que has construido, la necesidad que estás detectando, em, desarrollar y crear compañías en donde no necesariamente ese retorno o ese éxito esté buscado en una dinámica digamos, de Power Law o una dinámica similar a lo de Venture Capital. ¿Por qué? Porque puedes tener un nivel de involucramiento mayor, puedes tener un nivel de participación en el cap table mayor, puedes tener exits más chicos o hasta puedes plantear alternativas de generar retornos a partir de cómo configuras el economics o el modelo, ¿no? Entonces, desde Company Builder yo me puedo enfocar en crear una, dos, tres, cinco, 10 compañías en un sector específico y apuntar a tener exits tempranos o apuntar a tener compañías que sean rentables y que me generen una retribución. Yo creo que la principal diferencia, si lo tengo que resumir, es que en uno el modelo está consolidado y en el otro hay más versatilidad a encontrar qué es lo que funciona en un caso o en el otro. ¿Crees que pueden coexistir compañías que nacieron en un company builder y después que levanten capital de un venture capital? Yo creo que sí pueden coexistir. Tiene que haber, tiene que, tiene que haber digamos, tiene que estar la mente abierta tanto del fondo como del company builder a buscar que los modelos se encuentren, ¿no? ¿Por qué? Porque si em, una de las principales limitaciones, eh, supongamos que pasamos el criterio de que la compañía tiene el potencial de ser, como para setear digamos, el cliché, tiene el potencial para ser un unicornio, ¿no? O sea, tiene el potencial para generar outsized returns. Pasemos eso, que es mercado grande, capacidades, etcétera, etcétera. Después, uno de los issues a resolver entre company builders y fondo tiene que ver con la composición del cap table, ¿no? Generalmente el company builder está creando compañías en donde la participación que tiene en el cap table es mayor a lo que esperaría un fondo de VC como nosotros invertir en una compañía, y que un socio que no es, digamos, una persona
persona no humana, no me acuerdo en México cómo se llamaba, si era persona moral o persona jurídica o Moral. organización para poner una forma. ¿Qué participación tiene una organización en una etapa temprana en el cap table? Entonces, si un company builder está tomando el 35% del cap table, el 50%, o incluso el 20%, y está la compañía levantando una ronda seed, o serie A o la que sea, ya está predisponiendo al equipo de fundadores eh, con menor equity y nosotros como VC sí tenemos contemplado que los incentivos en el equipo estén bien configurados, ¿no? Entonces, si la apertura está en que el company builder esté proyectando que la compañía puede tener un potencial venture capital invirtiendo, tiene que tener establecido algún mecanismo de corrección de cap table, por ejemplo. Entonces, en donde vos estés estableciendo que, ok, si el hito es ABC, mi participación va a ser esta o esta otra, o mis acciones se convierten de esta otra forma, o el cash out lo establezco de tal forma. Es necesario ser creativo y encontrar casos de éxitos que te verifiquen que eso puede funcionar, pero yo creo que puede ser compatible si hay un poco de flexibilidad y si la compañía cumple con las características de ser VC backable. ¿Qué piensas de este modelo de company builder hoy, en 2024, en América Latina? Me gusta porque creo que es necesario, entonces yo apoyo y festejo todos los modelos alternativos a VC que vengan, porque la necesidad de financiamiento para los emprendimientos de tecnología sigue estando. Hay una brecha en el financiamiento entre la necesidad y la oferta. Hay muchas compañías tecnológicas, muchas compañías digitales que tienen que ser creadas o que van a ser creadas en los próximos años y no todas esas compañías encajan en el modelo de Venture Capital, ¿no? O sea, Venture Capital está programado para el 0, algo por ciento de la cantidad de compañías que se crean. El 99 y pico por ciento de las compañías van a ser compañías, bueno, tradicionales, pero si salimos de las tradicionales, van a ser compañías digitales, van a ser pymes digitales, empresas medianas y grandes, digitales, tecnológicas, que necesitan mecanismos de financiación. Y hoy en día, Venture Capital es como que ha cooptado un poco esa oferta de financiamiento y no es suficiente. O sea, porque hay muchísimos emprendimientos que van a ser empresas exitosas, que van a crear soluciones innovadoras, resolver problemas en la región, crear impacto, crear empleo, y que no necesitan venture capital para crecer, sino que necesitan un modelo más apropiado a su dinámica de negocio. Y ahora sí, regresando a Venture Capital, ¿qué fueron estos principales retos o lo más difícil en lanzar Calais, ¿no? Y levantar el fondo? Bueno, el principal desafío, y quizás en la temática de tu programa, tiene que ver con el fundraising, ¿no? O sea, el levantamiento de capital, el fundraising que nosotros hacemos como VC, es desafiante, sobre todo cuando la naturaleza, esto no estoy tan seguro, pero me atrevería a arriesgar que es algo que se comparte prácticamente en toda la región. La naturaleza de nosotros como GPs, como gestores de fondos, es prácticamente ser casi todos primera generación, ¿no? Hasta los VCs más viejos, y hablamos de los fondos líderes, como puede ser un CASEC, un Monashi, son en México lo que han trabajado con, no sé, OLVP, con Dalus o con eh, ustedes, digamos, distintos fondos que se han ido creando, o sea, los GPs eh, estamos siendo autodidactas en la profesión, ¿no? O sea, no estamos haciendo escuelas en otros venture capitals, porque hasta los primeros se han creado hasta hace 10, 12, 15 años. Entonces, todo fondo nuevo que está creándose, o la mayoría, nos estamos creando viniendo de
una aceleradora transformándonos en VC, viniendo de un company builder transformándonos en VC, viniendo de una startup transformándonos en VC o de un corporativo. Pero todos venimos de otros lados y entonces nos encontramos prácticamente todos siendo first time fund managers y, eh, y el pool de capital disponible para first time fund managers está determinado, y tenés que ir tratando de sortear las cosas que no vas teniendo y que son difíciles de conseguir. O sea, un principal componente que uno necesita para levantar un fondo es tener track record. Y el track record eh, se hace habiendo invertido y que el tiempo haya transcurrido, y que tus inversiones hayan sido exitosas, como simplificando el modelo, ¿no? O sea, el track record específico de puedo gestionar dinero invirtiendo en empresas de tecnología. Entonces, no puedes hackear mucho el paso del tiempo. O sea, puedes encontrar algunos componentes y hacer que, y juntar algunos puntos en donde vas a decir, ok, yo no tengo el track record específico de haber invertido en esta y esta otra compañía, como gestor de fondo de VC, pero lo he hecho como ángel. O lo he hecho trabajando, en una compañía que sí he visto crecer. O lo he hecho de esta otra forma. O lo he hecho en esta otra geografía, ¿no? Entonces, cuando eh, empezás a agregar los componentes que son requisitos para muchos de los LPs o la mayoría del capital disponible, te empezás a encontrar con esto, o sea, que haya experiencia en haber invertido en tecnología en la región con ese equipo. Y de repente es como que tenés la experiencia de haber invertido, pero no en la región. Tenés la experiencia de haber invertido y haberlo hecho en la región, pero no con las mismas personas con las que estás trabajando junto. Entonces, hay varias de las cosas que son muy difíciles de alinear todas juntas para, para cumplir, ¿viste? Con todo el checklist. Y bueno, y eso lo hace muy cuesta arriba. Entonces, definitivamente el fundraising es uno de los principales desafíos. A ver, es el primer desafío, ¿no? Porque sin fundraising no tenés la práctica de inversión, ¿no? Sí, total. Y hay hasta personas que dicen que levantar capital para un fondo es incluso más complicado que levantar para una startup, ¿no? Porque si estás levantando capital para una startup, tienes identificados a quiénes son estos 100 fondos de América Latina que les voy a hacer el pitch, que están en seed, ya los tengo ubicados. Pero como fondo, no tienes tan bien ubicados estos LPs. Y aquí te quiero preguntar, o sea, ¿cómo llega un fondo de VC a estos LPs? O sea, ¿qué tipo de LPs y cómo llegas a ellos? Bueno, en nuestro caso hemos trabajado o no hemos acercado más a individuos y family offices, o familias que a lo mejor no estaban necesariamente organizadas con un family office. Em, y hay un gran componente en el acercamiento que tiene que ver con que ya has estado expuesto o ya has construido ese vínculo o esa relación, ¿no? Entonces, em, si con algunos de los LPs ya venís trabajando o ya han invertido en algo que vos has hecho, o ya te conocen o te tienen bien referenciado, es como que eso ha alineado las posibilidades de que inviertan, ¿no? Si ese no ha sido el caso, siempre hay desde la construcción de un posicionamiento y de poder demostrar las capacidades y un poco de poder demostrar eh, de lo que querés hacer y un poco vender esa visión y vender cuál es cuáles son las oportunidades que estás viendo. Em, Hemos ido llegando en el 1-1 y en ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, en algunas reuniones o viajes exploratorios en donde visitamos tal ciudad o tal país, la dinámica era de construir con algún
con algún contacto muy cercano, construir algún grupo de potenciales LPs a los cuales se les pueda, digamos, no directamente ir a vender, ¿no? Sino empezar a construir una relación desde presentarle una propuesta de valor o compartirles una visión de futuro o compartirle alguna de las herramientas o conocimientos, ¿no? Entonces, hay un proceso de evangelización, de educación, de promoción de la actividad, que eso se va dando y de ciertos grupos más grandes eso se va achicando, ¿no? Entonces, de un grupo, de una cena, de un desayuno, de un evento de 10, 15, 20, hay dos o tres interesados y después hay un follow-up en esos casos específicos y después se termina eventualmente. eh, si es el caso que se cierra, es como consiguiendo una inversión como con esa dinámica. Nosotros hemos hecho mucho de esa actividad. En algunos casos han, han terminado en conseguir inversiones, en la mayoría no. O sea, en la mayoría sí han sido ejercicios muy valiosos de construcción de vínculos y de creación de redes y de participación en el ecosistema, pero y lo hacemos también en parte por eso y en parte porque creemos y construimos en una industria de largo plazo y somos convencidos de el potencial que hay en la región. Entonces, eh, lo vamos a hacer lo mismo, pero bueno, muchas veces no se traduce en una inversión en particular. Mucho he escuchado esta parte de la evangelización hacia los LPs, ¿no? De decirles, pues el asset class es de esta manera, venture capital, pues esta es mi construcción del portafolio, voy a buscar estos outsized returns que mencionabas. Ah, de todos los LPs con los que platicaste, ¿qué porcentaje dirías que fueron los que les tuviste que enseñar qué era el activo? Y a ver, y ahí te hago una diferencia en conversaciones que hemos tenido en cuestiones de geografía, ¿no? Em, en muchos casos la evangelización está, pero puede ser por el activo. Y muchas de las conversaciones que tuvimos en Argentina, en México, por ejemplo, o en la región, ¿no? En América Latina, eh, tenía que ver con con evangelizar o con instruir sobre el activo, ¿no? O sea, esto es venture capital, así funciona. En este tipo de cosas se invierte, estos son los retornos que se esperan, etcétera, etcétera. En América Latina, bastante, o sea, porcentaje alto. Si le queremos poner un número y decimos 90%, 80%, 70%, no me animo a ser tan preciso, pero sí es un número alto. En otros casos, nosotros tenemos el PIS de Estados Unidos, de Europa, de Asia. En algunos, en los otros casos, en donde hablamos con el PIS de Estados Unidos, de Europa, o de Asia o de Medio Oriente, eh, lo que uno evangeliza más no es tanto en el activo en sí, sino en la región porque son quizás personas que ya están invertidas en otros fondos o familias que ya están invertidas en otros fondos, entonces el activo lo conocen, pero no han invertido en América Latina. Entonces, por un lado puede estar el interés y por eso es que se abren esos espacios y esas conversaciones, pero también está el desconocimiento de cuál es la oportunidad de la TAM. Y entonces, la evangelización no es sobre el activo, pero es sobre la región. Llevas invirtiendo más de 5 años con Calei. ¿Cuáles han sido los cambios más grandes que has visto del ecosistema en América Latina? Hay en el medio de estos 5 años, eh, atravesamos una montaña en los gráficos, ¿no? O sea, la línea de deals y de capital invertido y capital disponible, etcétera, etcétera, es como que literalmente hacia una montaña. O sea, ahora estamos 2020, terminando 2023 con niveles del 2019, ¿no? En términos de capital invertido. Creo que en cantidad de deals no, pero en capital invertido creo que estamos en niveles parecidos. Entonces, tuvimos ese pico al medio en 2021. Eh, eso, eso ha creado cambios, o sea, ha cambiado esa dinámica. Eh, obviamente, entonces cuando hay más capital disponible,
eh, se invierte en más compañías, el espectro de inversión es más amplio, las características de las inversiones también son más amplias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sin extenderme demasiado en eso, porque eso, digamos, es de alguna forma aparente. Lo que yo te diría que ha cambiado y que ha cambiado para bien, y es algo que quizás como mencionamos hace un ratito, es que la pandemia en el medio nos permitió a nosotros como región, o sea, latinos como región y en el ecosistema de startups, que se desdibujen o que se borren muchas de las barreras, ¿no? Entonces, hoy en día es mucho más fácil para un equipo de emprendedores de Argentina o de Colombia crear su compañía en México, siendo México uno de los activos, sacando a Brasil, ¿no? Pero siendo México uno de los mercados más atractivos por eh, los motivos que sean. Entonces, ese sí ha sido un cambio de lo más significativo, que la barrera de internacionalización y los tiempos y los procesos y los costos de internacionalización hayan caído de la forma que cayeron, porque están permitiendo desde que nosotros tengamos esta conversación o esta conexión hasta que un emprendedor esté haciendo negocios y esté conversando con un cliente. Y eso es uno de los aspectos para nosotros que miramos compañías que estén en la región, es uno de los aspectos más relevantes. Vivimos esta, o si lo quieres llamar burbuja o exuberancia de capital, que fueron billones de dólares invertidos en toda América Latina en tecnología. ¿Cambió tu manera de invertir por todo lo que vivimos en este periodo? A ver, yo creo que hay un aspecto que no tiene que cambiar. Hay un aspecto que no tiene que cambiar, que está alineado a la convicción que tenemos en nuestra tesis de inversión y la convicción que tenemos de por qué estamos haciendo esto. Entonces, eso no cambia, ¿no? Em, sí cambian. em, en nimiedades, ¿no? Sí cambian cosas más prácticas. Y obviamente cambian porque el mercado cambia y cambian porque también aprendemos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el constante ejercicio de la retrospección y de entender cómo tomamos decisiones y de qué forma tomamos mejores decisiones. Entonces, el fine tuning de mejorar el criterio de inversión te va cambiando ese criterio de inversión. Entonces, básicamente hace que tengamos un criterio más afinado en ciertas oportunidades o que sobre algunos mercados estemos más optimistas o más escépticos. Entonces, no sé, en el medio de todo esto tuvimos un gran mercado que fue todo lo que fue cripto, que tenía una lógica distinta a los otros mercados, ¿no? Entonces, eso eso generó cambios muy rápidos, ¿no? O sea, de repente es como que estabas bullish y después estabas bearish por otras cosas, ¿no? O sea, de repente entendías algo y después dejabas de entenderlo porque pasaba de ser relevante. Em, y después en las cosas chicas, el tiempo de las rondas, los documentos que se iban usando, las valuaciones. Entonces, eso tiene que ver con los cambios de mercado, ¿no? En algún momento, 2021, eh, más capital disponible, las rondas se cerraron más rápido, había más FOMO, las valuaciones eran más altas, etcétera, etcétera. Eh, la caída de los mercados pone un poco más en juego eh, o en juicio eh, la matemática de los fondos, entonces eso te hace ser más disciplinado todavía en, en- en cómo invertís, en qué evaluaciones, en qué términos. ¿Sabes hoy que te hubiera gustado saber cuándo empezaste a invertir? Es una pregunta muy profunda. Te voy a hacer un poco de trampa con la pregunta.
Hoy estoy más convencido de, de la importancia de los vínculos y la construcción de relaciones y de la contribución al ecosistema y la contribución a esas relaciones del ecosistema, sea con colegas, con gente que está contribuyendo digamos, con actividades al mundo de las startups y sobre todo con founders. Em, y eso hoy lo sé y hoy estoy súper convencido del valor que tiene la construcción de esas relaciones. Eh, Cuando comencé a invertir, capaz que tenía una sospecha de que eso era importante, ¿no? O sea, no es que no lo creía, porque, digamos, no es una idea tan difícil de conceptualizar, pero sí, digamos, después de estos años que han sucedido, sí hay una validación de esas hipótesis iniciales, como por así decirlo. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Soluciones a problemas de América Latina. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC de la TAM? Construir más talento VC. O sea, construir más fund managers y profesionales del mundo de venture capital, que es un factor limitante. ¿Generalista o especialista? Somos generalistas y soy también, digamos, si te digo especialista, nada, estaría como que en contra de lo que estoy haciendo. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Paciencia. Por último, ¿cómo ves a Calais dentro de 5 años? Me veo me veo habiendo construido un ecosistema y una comunidad mucho más sólida de lo que estamos haciendo, con habiendo invertido en más compañías que estén muy alineadas eh, a esta visión que tenemos y habiendo construido eh, mucho valor en el talento emprendedor y en el talento del ecosistema. Leandro, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas felicidades por todo lo que han hecho ahorita desde Calais y pues construyendo esta parte de comunidad que yo creo que es importantísima en América Latina. Y muchas gracias por el tiempo. Fran, un placer, muchas gracias por la invitación.